Mientras más tratan de separar a Rusia de China, China y Rusia se acercan más. O al menos así fue la sensación que dejó la reciente visita del presidente Vladimir Putin a la ciudad de Beijing para la reunión número 45 con su colega Xi Jinping, esto en los últimos 14 años. Ambas partes remarcan que el encuentro dejó muy buenas sensaciones y también un nivel de complementariedad sin precedentes, y hay que remarcar esto, sin precedentes. Además de abordar los temas relativos a la relación bilateral, también conversaron sobre temas sensibles del panorama internacional que hacen urgente un nuevo modo de relaciones internacionales. Este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy del Mundo en Contexto, las repercusiones de lo que dejó la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Beijing. De esta forma, comenzamos esta emisión del Mundo en Contexto. Un mundo en donde uno solo mande y los demás obedezcan es inviable, y un mundo en donde unos se enfrentan contra otros es una anarquía peligrosa. Para evitar esta catástrofe, Rusia y China sugieren un camino menos salvaje, el de la multipolaridad, una humanidad de destino compartido y un modo de relaciones internacionales que se ha convertido en paradigma que demuestra que dos potencias pueden cooperar. En beneficio mutuo y no en contra de nadie. Así definen Rusia y China su relación bilateral, la cual han remarcado pasa por un nivel sin precedentes. Ambos países desarrollan un modelo ejemplar de cooperación entre potencias y se han convertido en un factor de estabilidad y contrapeso en un mundo que advierten está lejos de ser pacífico. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia demostrarán con firmeza su sentido del deber como potencias mundiales responsables. Defenderán la autoridad de la ONU y la justicia internacional. Contrarrestarán toda forma de unilateralismo y hegemonía y los intentos de revertir el curso de la historia. Rusia y China señalan como inevitable el avance del mundo hacia la multipolaridad y ponen de relieve la coordinación estratégica entre ambos países para preservar el derecho internacional. Trabajamos juntos en nombre de la paz y la prosperidad universal. Es precisamente con este espíritu que Moscú y Pekín se mantienen unidos en la defensa del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad. En este encuentro, los presidentes de Rusia y China adoptaron una resolución en la que rechazan la injerencia externa en los asuntos de América Latina y el Caribe, y en donde advierten que las acciones unilaterales están tomando un punto preocupante. El daño causado por las acciones unilaterales y la hegemonía está llegando a un punto crítico. Existe el riesgo de un retorno a la ley de la selva. En este sentido, he presentado el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y 4 iniciativas globales que cuentan con amplio apoyo de la comunidad internacional, incluida Rusia. Una de las palancas para preservar la soberanía y fortaleza de los estados es la educación. Así lo puso de relieve el presidente Putin durante su visita a Beijing. Tanto Rusia como China entienden que una educación de calidad constituye la base para el desarrollo del individuo y de la sociedad en su conjunto, para la autorrealización y el crecimiento profesional. De lo contrario, no se puede lograr el proceso económico y es imposible crear un Estado verdaderamente unido, fuerte y genuinamente soberano. El énfasis de Rusia y China en la educación han contribuido al desarrollo de capacidades e innovación para alcanzar autonomía en distintos ámbitos. Asimismo, la formación permanente y la promoción de la cultura local han preservado a sus sociedades de los intentos de socavar la unidad de dos pueblos que juntos en armonía son un elemento significativo de estabilidad global. Pero Rusia no solo trabaja en el campo diplomático, como observamos al principio. Tras su viaje a China, el presidente Vladimir Putin encabezó los ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, para los que desplegaron capacidades nucleares y misiles innovadores. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que estos ejercicios militares no están diseñados en contra de ningún otro país, sino para asegurar la protección de los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia. También mencionó que Moscú no tiene la intención de involucrarse en una carrera armamentista
pero sí que está contemplando dotar a las Fuerzas Armadas de nuevos y mejores sistemas de misiles. Durante estos ejercicios puso de relieve también la prueba exitosa del misil Sarmat, esto ante el cual no existen sistemas defensivos capaces de interceptarlos. Es importante aumentar más el nivel de preparación de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas y desarrollar todos sus componentes. Al mismo tiempo, como yo he dicho, no tenemos intención de involucrarnos en la carrera armamentística. Nuestras fuerzas nucleares se mantendrán en el nivel de suficiencia necesaria. Estamos haciendo todo lo que se planeó exactamente décadas antes. Y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, destacó que este es el primer ejercicio militar conjunto que involucra a los presidentes de los dos países. Descartó que la maniobra signifique una amenaza a la seguridad regional, más sí una oportunidad programada para saber cómo usar el armamento que disponen para defender la seguridad y soberanía de los dos países, esto ante las amenazas provenientes de distintas direcciones. No amenazamos a nadie, pero tenemos esas armas y estamos listos para defender nuestra patria por todos los medios posibles, desde Brest hasta Vladivostok. Esa es la única demostración de poder por nuestra parte. Creo que estará de acuerdo. Si tenemos algo en nuestras manos, debemos saber cómo usarlo. Y desde Ucrania aseguran que los ejercicios militares combinados entre Rusia y Moscú, o Rusia y Bielorrusia, son un desafío sin precedentes para la arquitectura de seguridad global. En ese sentido, desde Kiev piden que se condene a Moscú y Minsk por supuestamente socavar el régimen de no proliferación de armamento nuclear. Bien, y cuando la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania fue alcanzando niveles de tensión que hacían pensar en un potencial enfrentamiento nuclear, muchos no solo rogamos por la sensatez de los líderes para que esto no pasara, sino que también muchos llegamos a pensar qué sería del mundo si los países que tienen armamento atómico se pusieran de acuerdo para deshacerse de ellas. Rusia es uno de los 9 países que tienen armas atómicas y si bien no les disgusta la idea de la desnuclearización, este paso no es nada sencillo. Rusia es una potencia nuclear que apoya la causa de un mundo sin armas atómicas. Sin embargo, las tiene y no ha renunciado a poseerlas, ya que son un recurso para preservar su seguridad en el contexto de una dinámica geopolítica en la que no le faltan enemigos. Como se ve en el mapa, Rusia no solo es un país grande, sino el más grande del mundo. Históricamente contra él hay grandes ambiciones que le han hecho caer en cuenta que por sobre los anhelos de un mundo de paz, persisten las amenazas de sus adversarios, lo que le ha llevado a desarrollar grandes y potentes medios para disuadir que no la ataquen otra vez. De acuerdo al Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, 9 países integran oficialmente el selecto club de estados nucleares, destacando Rusia como el primero y con más de 5.500 ojivas, seguido muy de cerca por los Estados Unidos, el único país en haberlas empleado contra población civil en contexto de guerra. Pero, en un extraño cambio de su tradicional actitud belicista, a través de la segunda administración de Donald Trump, propone un proceso de desnuclearización. Ojalá pudieran eliminarse los arsenales nucleares. Rusia y nosotros tenemos los más grandes. En 4 o 5 años China se pondría a la par. Sería maravilloso si pudiéramos lograr la desnuclearización, porque el poder destructivo de estos arsenales es una locura. Sobre la desnuclearización, Moscú plantea que si bien es un objetivo loable, si no se hace adecuadamente, pudiera afectar negativamente la estabilidad estratégica. Asimismo, Rusia estima que un proceso de supresión gradual del arsenal nuclear no solo debe resolverse entre Moscú y Washington, sino también incluir a los actores que en Europa también las poseen, como el caso de Francia, que ha amenazado con emplearlas como disuasión contra Rusia, país que considera una amenaza para la seguridad de Europa. Francia tiene una condición particular. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la decisión de nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una capacidad de disuasión nuclear. Esto nos protege mucho más que a muchos de nuestros vecinos.
Por eso que entra el deseo de Rusia por un mundo sin armas y las advertencias de países adversarios que amenazan con emplear estos armamentos contra ella, hacen que Moscú mantenga una posición determinada por la realidad, enfatizando la importancia de seguirlas teniendo y manteniendo mientras persistan los peligros contra su seguridad. Bueno, las armas existen para ser utilizadas. Tenemos nuestros propios principios. ¿Qué significan? Que estamos dispuestos a utilizar las armas, incluso cualquier arma, incluidas las que usted ha mencionado. Si se trata de la existencia del Estado ruso, de dañar nuestra soberanía e independencia. Por este contexto hostil, la desnuclearización sigue siendo un plan incierto, y más cuando Ucrania, a través de Zelensky, exige la dotación de armamento atómico para potencialmente emplearlo contra Rusia. Ha sugerido que le deberían proporcionar armas nucleares a Ucrania una vez termine la fase de guerra caliente con Rusia. Esto podría disuadir a Moscú de volver a tomar represalias contra Ucrania si el objetivo de Kiev de lograr la membresía de la OTAN cuando termine la guerra no se logra rápidamente. Para Rusia, la desnuclearización no es un proceso unilateral impuesto contra un solo actor, en este caso a su país, sino un esfuerzo global, justo, equitativo, mutuo y verificable, que involucre a todas las potencias con armamento atómico, al tiempo que se complementa con la abstención entre los adversarios de desplegar sistemas de armamento que signifiquen una amenaza contra la seguridad de nosotros. Bien, seguimos revisando el tenso panorama internacional. Pasamos a Asia Occidental, porque los Estados Unidos e Irán continúan atascados en un campo estrecho de condiciones enfrentadas. Washington exige a Teherán la rendición incondicional, así como el restablecimiento o el desmantelamiento de su programa nuclear con fines pacíficos, al tiempo que Teherán responde que no habrá diálogo hasta que termine de manera definitiva y verificable la guerra. El presidente de los Estados Unidos aseguró que su país espera las respuestas correctas por parte de Irán para no reanudar los ataques devastadores que prometió esta semana contra la República Islámica en caso de no llegar a un acuerdo. Ratificó también que no dejará que Irán desarrolle armamento nuclear y desde la Casa Blanca hoy sugirió que el conflicto terminará pronto. Esto en el marco de un comentario sobre cómo va el indicador del empleo en su país. Y tenemos, a día de hoy, más personas trabajando en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Para mí, es una de mis estadísticas favoritas. Tenemos más personas trabajando hoy en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia. Y esto, a pesar del conflicto con Irán. Eso terminará pronto, muy pronto. Y cuando termine, los precios de la gasolina bajarán aún más. Y medios iraníes explican que la posición de Teherán es inflexible con respecto a las condiciones de los Estados Unidos. Explican que la República Islámica de Irán no estima seguir con las negociaciones sobre los temas que interesan a Washington si no terminan con la guerra de forma verificable y definitiva. Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi, desde una actividad en homenaje a funcionarios, cancilleres martirizados, destacó el rol de la diplomacia persa en la defensa del país. No consideramos nuestra misión independiente de las demás fuerzas militares. Donde sea necesario luchar, lucharemos. Donde sea necesario negociar, negociaremos. Esta es la misión que el sistema nos ha encomendado a cada uno. Y estamos comprometidos con este camino. Asimismo, estamos plenamente alineados con los objetivos del sistema. Si los intereses del sistema requieren nuestra presencia en el ámbito de la diplomacia, el diálogo o la negociación, estaremos allí con la misma firmeza con la que las Fuerzas Armadas defienden el país. Bien, con esta revisión de lo que sigue siendo este cruce de propuestas y contrapropuestas por parte de Estados Unidos e Irán, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso, nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle. ¿Qué tema estará revisando? Bueno, la inconveniente dependencia de Europa con respecto a la tecnología digital extranjera. ¿En qué posición está Europa en este tema? ¿Está colocando los datos de sus ciudadanos en manos de empresas fuera de la eurozona? ¿Esto es conveniente o no? Vamos a revisarlo en detalle con Alejandro Díaz Bonet al regreso.
La Unión Europea ha construido un robusto arsenal regulatorio contra empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Apple, Microsoft o Meta, que se han traducido en multas que superan los 7.000 millones de euros. En un principio se basan en 3 pilares legales con normativas antimonopolios, temas de la salud mental y protección de datos. Sin embargo, detrás de este marco regulatorio que se vende como una causa noble existe un problema geopolítico de gran magnitud. Para profundizar sobre este tema tenemos ya en el estudio nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle, como todos los jueves, para abordar en profundidad sobre esta inconveniente dependencia europea. Gracias, Carlos. Buenas noches. También buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. El 90% de los datos sensibles de los europeos está bajo el control de Estados Unidos en 3 grandes compañías: Amazon, Microsoft y Google, quienes dominan el 69% del mercado europeo de la nube. Es decir, el viejo continente no solo destina aproximadamente el 70% de su gasto en servicios de almacenamiento de información a empresas norteamericanas, sino que además 9 de cada 10 datos sensibles de sus ciudadanos e instituciones residen físicamente en servidores regulados por la ley estadounidense. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema de esto? Esta dependencia digital de Europa con Estados Unidos la hace vulnerable a un posible apagón tecnológico o la extracción forzosa de información por intereses geopolíticos de Washington y convierte a estos gigantes tecnológicos en potenciales armas de guerra. Y ahora vamos a desglosar un poco todos estos datos que, según información de 2025, Amazon concentra entre el 31 y 32% del mercado europeo, Microsoft entre el 23 y 26%, mientras que Google domina alrededor del 10 y 11%. Esto comparado con los proveedores de almacenamiento de información digital locales como Hessner y VH Cloud, que abarcan solo el 2% del pastel. La dependencia también tiene un alto coste económico, pues Europa paga más de, y escuche esto, 260.000 millones de euros anuales a estas empresas por los servicios en la nube y software europeo. Una cantidad que equivale al 1,5% del PIB del bloque continental. Bien, ya esta gran brecha de almacenamiento representa un problema geopolítico y legal de gran magnitud para Bruselas. Los datos de todos los ciudadanos y empresas de la Unión Europea están alojados en los servidores norteamericanos, por lo que quedan expuestas a una ley federal estadounidense conocida como US Cloud Act, o lo que sería la Ley Estadounidense del Servicio en la Nube. Esta ley, aprobada en 2018, básicamente permite a las autoridades norteamericanas obligar a sus empresas tecnológicas a entregar datos almacenados en sus servidores para investigaciones penales, independientemente de dónde se encuentren físicamente estos servidores, lo que genera un conflicto legal y extraterritorial con el Reglamento General de Protección de Datos de Bruselas, que impone reglas estrictas para proteger los datos, pero la legislación estadounidense puede anularlas sin notificarles a los afectados. Para ello es que precisamente Bruselas ha utilizado su poder normativo, esto como un intento para nivelar el campo de batalla y convirtiéndose en la región del mundo con más regulaciones digitales, con leyes como la protección de datos digitales, la de mercados digitales y servicios digitales. Pero más allá de las regulaciones que impone la Unión Europea para tratar de equilibrar esta brecha, se pone de manifiesto otro elemento: la falta de soberanía digital. El viejo continente ha perdido la carrera tecnológica y se encuentra en un retroceso que no saben cómo solucionar, pero que se vuelve indispensable en un mundo donde la guerra comercial y la tecnológica se han convertido en una herramienta de extorsión. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Europa se mantienen y crecen. Del presidente estadounidense, que también afirmó que aumentará un 25% los aranceles a las importaciones de autos y camiones procedentes de la Unión Europea. Y es que los líderes europeos temen que Trump finalmente dé el paso y trate de anexionarse Groenlandia, territorio europeo porque pertenece a Dinamarca. Pero la dependencia digital de Europa con Estados Unidos representa un peligro de seguridad regional que amenaza con el denominado Kill Switch, es decir, un botón único controlado desde el otro continente.
Pensá en escuelas, colegios, la defensa nacional. Digo, no son solamente empresas, todas las organizaciones y cada vez más de ellas dependen en cierta medida de servicios digitales que en última instancia provienen de empresas como Amazon, Microsoft y Google. Incluso las propias multinacionales, como empresas como Siemens, la alemana, o por ejemplo SAP, la también empresa alemana de servicios tecnológicos. Todas estas empresas, incluso ellas, farmacéuticas, automotrices, todas dependen de la tecnología digital de Amazon, Microsoft, Google. Si Washington ordenara a estas empresas apagar sus servidores en Europa, el continente entero se paralizaría en horas. Y la pregunta no es si esto es posible, sino por qué Europa llegó a esta situación de vulnerabilidad. El viejo continente fue pionero en telecomunicaciones con empresas como Nokia y Ericsson, pero durante la última década lo ha perdido casi todo. El desarrollo de la nube de datos, la inteligencia artificial y los semiconductores son territorios conquistados por Estados Unidos y China. La primera causa del retroceso tecnológico europeo es la falta de inversión. Mientras que las empresas norteamericanas invierten más de $100.000 millones al año en su infraestructura, Europa destina tan solo $3.000 millones. La segunda causa es la fragmentación del mercado. Estados Unidos es un mercado unificado de 330 millones de personas, pero Bruselas es un mosaico de 27 marcos regulatorios nacionales, políticas fiscales y estrategias de compras públicas distintas, lo que frena la innovación de sus propias empresas. La tercera causa es la dependencia en cadena. La Unión Europea no solo ha perdido el almacenamiento de datos, sino todo el control de la producción de su propia infraestructura tecnológica. Fabrican solo el 10% de los chips a nivel mundial. Los sistemas operativos que utilizan son estadounidenses, así como los servicios digitales y aplicaciones, pero además, el despliegue de la tecnología 5G es tecnología de China. El resultado, que el 80% de los productos, servicios e infraestructura digital que utiliza Europa son importados, poniendo al 94% de la población de la Unión Europea a merced de la infraestructura digital estadounidense. Como vemos, la seguridad digital nacional de Europa depende de servidores e infraestructura que no controla. Un informe de abril de 2026 reveló que el 78% de los sistemas de defensa del continente están en manos de proveedores estadounidenses y 16 países, entre ellos Alemania y Reino Unido, corren un alto riesgo de sufrir un kill switch digital. Bruselas, consciente de este riesgo, ha destinado 180.000 millones de euros para crear su propia nube soberana, pero ya la brecha es totalmente abismal. La dependencia digital es, ante todo, una cesión de soberanía y en la nueva guerra fría tecnológica, esa cesión puede ser fatal. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Bien, y para complementar un dato que dabas al comienzo, 260.000 millones de euros destina toda Europa para el mantenimiento de los servicios de la nube, almacenamiento Estados Unidos de datos. destina 260.000 y Europa solo 3.000 millones de euros. Bueno, los 260.000 millones de dólares que destina los Estados Unidos equivale a 3 veces el PIB en defensa de Alemania y 7 veces el que destina Europa, para que veas entonces la magnitud del volumen monetario que se emplea para el mantenimiento de los servicios de la nube. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz Bonet, con su sección En Detalle cada semana, bastante interesante, y este aporte que da al mundo en contexto. Son las 10:29 de la noche. Corresponde hacer una nueva pausa. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Revisamos ahora la actualidad de nuestro continente, en Sudamérica. Escala el conflicto social en Bolivia contra el mandato del presidente Rodrigo Paz. Además del descontento interno de amplios sectores sociales bolivianos, la situación del país del altiplano se agudiza en el exterior por roces diplomáticos tanto con Colombia y reacciones del secretario de Estado estadounidense. Comenzamos el repaso en Bolivia, pues el presidente de esa nación, Rodrigo Paz, anunció cambios en su gabinete de ministros y crear un Consejo Económico y Social para acercar a las autoridades a los sectores populares. El anuncio surge a raíz del estallido social generado por las protestas antigubernamentales que mantienen bloqueados carreteras hace más de 20 días. Uno de los ministros salientes fue el titular de Trabajo, Edgar Morales,
quien señaló que dio un paso al costado para pacificar al país. Su reemplazo es William Vascopé, de origen aymara, quien tendrá la tarea de acercarse al sector sindical. Entre tanto, la Central Obrera convocó una nueva marcha y reiteran su exigencia de la dimisión del jefe de Estado boliviano, esto como consecuencia de una gestión de espaldas al pueblo. Hay que reiterar, Rodrigo Paz asumió en noviembre del año pasado. El bloqueo es sinónimo de muerte. Y si somos un país con cultura por la vida, no pueden los bloqueos generar daños irreversibles en familias, donde la muerte se hace presente a través de una decisión que se puede resolver a través del diálogo. Según las autoridades, hay más de 40 zonas de acceso cerradas. Las consecuencias de los bloqueos se sienten en la escasez de productos básicos. En los mercados, muchos puestos permanecen cerrados por falta de alimentos y medicinas, así como en varias gasolineras del centro de La Paz no hay combustible y se observan largas filas de vehículos que esperan durante horas para recargar. No tenemos prácticamente nada, no se encuentra un huevo, le diré, en ningún lado. Las verduras que logran llegar se han disparado en los precios y la verdad es que es muy triste ver toda esta situación en nuestro país. Lo único que le pedimos es la denuncia. Váyase de aquí de Bolivia, usted no pertenece aquí, usted es un extranjero. Yo personalmente, yo soy del Distrito 4, Río Seco, Extranca. Mi persona se ha autoconvocado. No es como usted dice, que Evo Morales nos ha pagado, que venimos aquí pagados. No es cierto. Nosotros somos autoconvocados. Mi persona, Distrito 4, viene aquí por mis hijos. Vengo aquí a movilizarme porque ya no hay de dónde trabajar, ya no hay comida. Bien, y como les comentamos, la situación en Bolivia está generando reacciones internacionales, dado a las denuncias del jefe de Estado boliviano, quien afirmó que detrás de las protestas hay intereses de personas para cortar el orden democrático. Al respecto, se generó la reacción de Marcos Rubio, secretario de Estado estadounidense, quien escribió en redes digitales que su país apoya plenamente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y que no permitirán que sea derrocado. En contraposición se pronunció el expresidente de Bolivia, el líder indígena Evo Morales, quien calificó las manifestaciones como una rebelión popular contra la imposición de un modelo neoliberal. Lo que vivimos en Bolivia es una rebelión, una sublevación del pueblo contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial. ¿El pueblo qué pide? Que no se privatice los servicios básicos. Por Constitución, los servicios básicos es un derecho humano. Por Constitución, los recursos naturales, todos, litio, tierras raras, gas, todo, es del pueblo boliviano bajo la administración del Estado. Y la tensión social también generó un roce diplomático entre Colombia y Bolivia, el cual originó el retiro de sus delegaciones en ambos países. El impasse surge luego de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ofrecerse como mediador y objetar la represión contra el pueblo boliviano, empleada por las fuerzas del orden bajo las órdenes de Rodrigo Paz, de impedir la llegada de las protestas a la sede del poder, esto en el centro histórico de La Paz. Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, pues es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano. Espero que eso no pase. Bien, y miles de uruguayos marcharon silenciosamente por las calles de Montevideo, la capital, para conmemorar la primera vez que fue realizada la Marcha del Silencio. Hace 30 años, el 20 de mayo de 1996, los uruguayos salieron para exigir justicia por las 205 víctimas desaparecidas en manos de la dictadura cívico-militar, esto entre los años 1973 y 1985. Bajo la consigna 30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas. ¿Dónde están?, se pregunta. Esta marcha fue realizada en el centro de Montevideo, la 30ª edición de la Marcha del Silencio, convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, con el objetivo de rendir homenaje y recordar a los 205 detenidos y también desaparecidos en el marco del Plan Cóndor. Compromiso moral que uno tiene cada año y bueno, por eso desde el primer momento que se inició
Hace hoy 31 años que se cumplen de la marcha. En lo personal he asistido siempre. La Institución Nacional de Derechos Humanos elevó de 197 a 205 la cifra oficial de víctimas de la represión. Hay investigaciones activas en Uruguay y Argentina, con algunos restos identificados y muchas historias todavía sin resolver. Siento que esto también es como una fuerza para la juventud. Sobre todo a mí me genera cierta fuerza. Quizás no salgo, no milito, pero personal sí, y bueno, y también te da esa voluntad de seguir viniendo, y bueno, no solo individual, sino obviamente colectiva. Bien, hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81 que todavía están siendo analizadas y en distintas etapas de avance. Para ello, exigen al gobierno del Frente Amplio del presidente Yamandú Orsi en Uruguay que se comprometa con dar un paso definitivo para poner fin a la impunidad. Hay una gran presión del núcleo, que fue un núcleo filosófico de la dictadura, de los militares que están presos, pero que siguen siendo el corazón de esta temática en las Fuerzas Armadas, que no han colaborado nunca, que no van a colaborar y que requiere del Poder Ejecutivo y del Poder Democrático tener posiciones más fuertes. Siempre son las madres las que van llevando esta posta de reclamo por verdad y justicia. Encontrarse en las miradas de los retratos de los desaparecidos, encontrar ahí la mirada y centrarse en la fotografía. En Sudamérica, en el contexto geopolítico de la Guerra Fría, experimentó los tentáculos del Plan Cóndor, una red de dictaduras que, según estudios publicados, dejó más de 30.000 víctimas fatales, 400 presos y más de 30.000 desaparecidos. Los casos de Uruguay, el país con mayor número de presos políticos, y Paraguay, donde se encontraron los archivos de la muerte, dan cuenta de la represión. Veamos los detalles a continuación. A mediados de los años 70, el Plan Cóndor se convirtió en una alianza suramericana dirigida por Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, para erradicar el supuesto auge del comunismo. Dictaduras que ejecutaron delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, secuestros ilegales, desapariciones forzadas, tortura, robos de bebés y la violencia sexual. Casos como el de las presas políticas de Uruguay son emblemáticos. Esa fue la primera vez que me violó. Yo siempre pensaba que si un día pasaba eso, lo iba a morder, lo iba a arañar, lo iba a pegar en los genitales. Yo pensaba que uno se podía defender. No hice nada. Una marcada crisis económica y política vivió Uruguay. El estado de élites enfrentó a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Es en 1972 cuando fueron detenidos Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Guibodro y José Pepe Mujica. Surgen innumerables protestas de calle, huelgas generales y se activó el golpe de Estado enmarcado dentro del Plan Cóndor, que finalmente en 1976 logra derrocar a José María Bordaberry, quien es sustituido por Aparicio Méndez y posteriormente en 1981 por Gregorio Álvarez. Y aparece el pajarito Silveira y dice que lo dejen a él, que él va a hablar conmigo, que no sé qué. Vestite gorda, vamos a mi oficina. Y bueno, ahí el tipo me dijo, no, gorda, quédate tranquila que vos de acá salís viva. Yo te prometo, yo te garantizo que vos de acá salís viva. Eso sí, dice, vos que sos comunista, vas a rogarle a Dios para morirte, porque te vamos a hacer conocer el límite de la locura. Con la activación del Plan Cóndor, Uruguay llegó a ser el país con mayor número de presos políticos per cápita. Cerca de 20% de su población fue retenida, así como un total de 200 ciudadanos asesinados y cerca de 191 desaparecidos, lo que obligó al menos al 10% de la población a partir al exilio.
Y en algún momento nos cayó de vuelta a nosotros una persecución, no ya por ser destituido de la universidad, sino por estar militando en la clandestinidad en contra de la dictadura. Y en función de eso tuvimos que recurrir a algo en el cual obviamente nunca habíamos pensado, que fue la condición de refugiado político. En Paraguay, Martín Almada, defensor y víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner, descubre en 1992 los archivos del terror. Son 5 toneladas de documentos que contienen listas de víctimas, informes de inteligencia, órdenes de secuestro y unos 700.000 folletos que sirvieron para develar las atrocidades del Plan Cóndor. Explica el autor del libro La pluma del cóndor que Almada, tras la muerte de su esposa Celestina Pérez de Almada, en manos de los torturadores, nunca dejó de combatir con ese fuego progresista de la izquierda suramericana que desde el Plan Cóndor es visto como terrorista. Él fue víctima, pero siempre un luchador y un combatiente. Nunca perdió la esperanza, nunca perdió el fuego interior que le permitió sobrellevar estas pruebas de la vida. Y bueno, falleció su esposa porque la llamaban cuando torturaban a Almada, cuando estaba en las cárceles, él era considerado terrorista intelectual, pues. La Escuela de las Américas formó a muchos de los militares que luego se convertirían en los dictadores inspirados en la doctrina de seguridad nacional que terminó en el Plan Cóndor. Una de las grandes investigadoras más importantes sobre el tema del Plan Cóndor, del cual iba el reporte que acabamos de ver, es la argentina Estela Caloni. Ella es autora de 2 títulos relevantes sobre este tema: Los años del lobo, la Operación Cóndor, y Operación Cóndor, Pacto Criminal. Si desea ahondar, profundizar sobre este tema bastante relevante, tiene disponible estos 2 libros. Bien, corresponde hacer una pausa acá en El Mundo en Contexto. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, nos ponemos ahora en modo fútbol. Y es que a pocas semanas de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, México se declara listo y bajo alerta permanente para el evento deportivo más grande e importante del planeta. El denominado Plan Kukulcán coordinará a miles de efectivos ante cualquier amenaza a la seguridad nacional y la de millones de visitantes. Detalles en el siguiente informe. Con sedes compartidas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las alertas no solo se enfocan en la delincuencia organizada local, sino en la contención de multitudes y la prevención de incidentes críticos a gran escala. Cerca de 100.000 efectivos de seguridad se desplegarán en todo el territorio nacional. El Plan Kukulcán, ahí además hay pues un trabajo muy importante y de colaboración también con Estados Unidos y Canadá, dado que el Mundial se desarrolla en los 3 países. Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las 3 ciudades donde se van a desarrollar los partidos, o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA, o a cualquier ciudad del país, y pueden venir con seguridad, certeza, y la van a pasar muy bien. Que hay un despliegue de todo el gabinete de seguridad y la coordinación por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La gobernadora hoy solicitó también en gabinete que haya un reforzamiento similar al que hubo en los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también se va a hacer un reforzamiento muy similar al que hubo, con un despliegue de todas las fuerzas de seguridad. En el estado de Jalisco, la policía local recibió la capacitación internacional por la Unidad de Intervención Policial de España, con técnicas especializadas de control de multitudes, manifestaciones y concentraciones masivas en eventos deportivos. Cómo podríamos manejar esas masas, cómo podemos hacer la entrada de los equipos con seguridad, cómo fluir a la masa para que todo circule con normalidad y luego pues el desalojo del evento y mantener, digamos, pues a las aficiones rivales de alguna manera separadas y que el evento se pueda llevar con total normalidad. Los simulacros de posibles escenarios de conflictos rumbo a la justa mundialista forman parte de la colaboración internacional que México mantiene con corporaciones de seguridad.
aprovechar toda la expertise y todos los conocimientos que ellos tienen, tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Bueno, sin duda eso nos va a ayudar bastante con este mundial que tenemos en puerta aquí en Jalisco como sede, y obviamente queremos que Jalisco sea la sede más segura del mundial en el FIFA 2026. El intercambio de inteligencia internacional con las agencias de Estados Unidos y Canadá, sumado al control de admisión digital coordinado con la FIFA, complementa una estrategia que busca blindar la seguridad nacional sin entorpecer el libre tránsito del turismo masivo. Bien, y de la actualidad, esto en vísperas de la Copa del Mundo, pasamos a revisar la historia del torneo. Y es que el mundo del fútbol siempre tiene en el recuerdo a una brillante figura del deporte africano. Hablamos del camerunés Roger Milla, una leyenda del balompié y de los mundiales de fútbol, que arriba a los 74 años de edad. Mundial de fútbol. Y aunque no es una edad frecuente en el balompié profesional, Roger Milla logró tumbar a selecciones como Colombia en marcar un gol en la historia de los mundiales. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto, y revisamos ahora el espacio de la música. Existe un grupo selecto de cantantes que se constituyen en los favoritos de varias generaciones, y uno de ellos es el francés de origen armenio Charles Aznavour. A 102 años de su natalicio recordamos a una de las voces más inolvidables de la balada romántica. Francia se ha quedado sin voz. Charles Aznavour, el músico y cantante más importante de todos los tiempos en ese país, murió este 1 de octubre en la localidad de Mauriez, al sur de Francia. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas. Tenía 94 años y murió tranquilo, mientras dormía, poniendo término así a 70 años de vida consagrada a la música. Aznavour fue conocido como el Sinatra de Francia, una comparación que da idea de la dimensión de su talento y legado. A pesar de su avanzada edad, Aznavour seguía aún activo en los escenarios, en la que no podía imaginar otra vida que no fuera la que llevó siempre, cantando. El Sinatra francés compuso y cantó más de 1.300 canciones y vendió más de 180 millones de copias, y fue un literal trotamundo de los escenarios al visitar 84 países en giras de conciertos. Durante su carrera cantó con otros artistas. Uno de ellos fue Julio Iglesias. Aznavour grabó en varios idiomas, entre ellos en español, por lo que su muerte deja también un golpe de nostalgia entre nosotros. Tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Bien, así recordábamos a Charles Aznavour. También recomendarles el tema La Bohemia de este cantante francés de origen armenio. El Sinatra francés, así fue distinguido durante su trayectoria. Dicho esto, cerramos con música, como siempre, en esta oportunidad del cantautor colombiano Omar Geles, esto al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Así que continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.